Buenas noches con todas y todos. A nombre del Instituto Superior de Economía Popular y Solidaria, Acordes de la Universidad de Cuenca, el Grupo Social FEP, SECA y Educope Jardín Azuayo, les damos la cordial bienvenida a esta serie de conversatorios que lo hemos llamado Amauta, que en otras palabras no es más que decir conversatorio con seres humanos sabios y sabias. En esta serie de conversatorios trataremos temas relacionados con la economía solidaria y coyuntura política latinoamericana, desafíos en la construcción de una economía para la vida. Estos eventos se desarrollarán en los tercer miércoles de cada mes, culminando en el mes de diciembre, para lo cual les invitamos a ser partícipes activos en cada uno de ellos. Esta noche tenemos el agrado de contar con dos excelentísimos amautas que nos ayudarán a reflexionar sobre las perspectivas para la economía solidaria en Ecuador en el contexto posterior a la elección o a las elecciones presidenciales recientemente realizadas. Para el desarrollo de esta jornada, cada amauta tendrá 20 minutos para desarrollar su exposición y al cierre de cada una de las presentaciones realizaremos una ronda de preguntas al final, de cada una de las dos presentaciones. En este contexto, como primer amauta para esta noche, tenemos el agrado de presentar a Francisco Ron, quien tiene varios estudios relacionados con las ciencias sociales. Ha desempeñado varios cargos relacionados con el apoyo a grupos tradicionalmente marginados en el país. Es director de la revista Ecuador Debate, fue asesor de la Asamblea Nacional y académico universitario. En el segundo momento de esta noche intervendrán Alberto Acosta, un compañero activista social, intelectual académico, identificado con el pensamiento de izquierda, quien apostó por cambios importantes al presidir la Asamblea Nacional Constituyente en 2008, investigador y escritor. Bueno, en fin, para estos dos personajes, una larga trayectoria. No queremos aburrirles y más bien con esta pregunta terminar la presentación brevísima para ustedes, ¿sí? ¿Quién de ustedes no conoce a estos dos distinguidos caballeros? Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos esta presentación entonces con nuestro compañero amauta Francisco Ron. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias. Agradezco la diferente invitación para participar en este interesante diálogo, sobre todo porque tengo la oportunidad de dialogar con mi gran amigo Alberto Acosta, uno de los grandes amigos que la vida me ha permitido tener. Lo que voy a expresar en función de lo propuesto en el programa son más bien algunas reflexiones, muchas de ellas provenientes de un trabajo del CAP, del Centro Andino de Acción Popular, que apareciera en la revista Ecuador Debate número 111. Este número de la revista se centró en la economía social y solidaria. Como todos conocemos, Alberto es la persona más indicada, el mejor conocedor, el mejor pensador de lo que está ocurriendo en el contexto de la economía mundial. Yo me reservo algunos pequeños y modestos comentarios. Lo que estamos viviendo, además de la pandemia, cuyos desastrosos efectos en el número de fallecidos, los contagios, la incapacidad de los sistemas de salud para solventar adecuadamente el programa, además de las extraordinarias pérdidas en la economía en valores superiores al 12% según el FMI, que además han supuesto pérdidas del empleo adecuado en más del 50% de la población empleada, un incremento brutal de la desigualdad, con un aumento de la pobreza
extrema en más del 20%, es decir, algo más de 20 millones de habitantes han pasado a la extrema pobreza. Esto, sin embargo, ocurre mientras continúa la actual revolución tecnológica, cuyos efectos todos vamos viviendo y conociendo y en algún momento usando, como en este caso. Esto supone, no es gratuito, sino que supone un formidable incremento de las ganancias de quienes manejan y tienen poder sobre estos hechos tecnológicos. Los ricos, los extremadamente ricos, son cada vez más ricos, a tal grado que una parte importante de esta economía, de esta revolución tecnológica, ya no requiere un mercado amplio, sino que puede sobrevivir y reproducirse a partir precisamente de estos estratos sociales de alta riqueza, lo cual supone algunas transformaciones societales fundamentales y que van a generar esta exclusión del empleo de una gran mayoría de todos nosotros. Puesto de otra manera, el capital ligado a los avances tecnológicos de punta, a los más importantes, ya no nos necesita. Ya no requiere como antes de una extensa fuerza de trabajo, de un mercado de trabajo importante para desarrollarse. El capital puede acumular y puede seguir sobreviviendo a partir de un espacio reducido de compradores para consumos de momento. Se genera una tecnología que dura 3 meses, a los 3 meses ya es obsoleta, viene otra. Estos compran y venden ese tipo de tecnología. El resto de la gente aplaudimos. Pero más que aplaudimos, tenemos una sensación importante de que también a nosotros nos gustaría hacer. Y esto hay que tener siempre en cuenta. No es una sociedad que está pensándose a sí mismo en otras alternativas y en la construcción de otras formas de vivir. Es una sociedad que está ambicionando tener algo de lo que este sector social tiene. Y esto es fundamental. Como dijimos, esta forma de reproducción del capital va desplazando a una gran parte de la población económicamente activa, incluso de aquellos que tienen títulos de 4º nivel. Esa euforia por tener doctorados de doctorado del doctorado, que sabíamos tenía algún personaje que ya dejó la presidencia hace poco, no es útil en muchos casos. Ya no genera empleo, ya no da eso presentación para tener. Vivimos en una sociedad globalizada, caracterizada entonces por una alta concentración de la riqueza, una mayor desigualdad y exclusión, y que está destruyendo a nombre del progreso y del confort al medio ambiente. Una sociedad, por lo tanto, perversa. Está vigente, parafraseando a Karl Polanyi, esa fábrica del diablo. El capitalismo de hoy, tal cual como se está desarrollando y tal cual como está excluyendo y al mismo tiempo destruyendo el medio ambiente, es, para Polanyi, una fábrica del diablo. Invitándoles a un ejercicio de cinismo sano, pero a la vez de realismo, estamos, al parecer, en un momento en el que no existe alternativa al capitalismo y que mientras más pronto asumamos esto,
más pronto podemos arreglarlo, como señala Branko Milanovic en su libro Capitalismo, nada más. Es en este contexto donde toma fuerza la economía social, para nosotros solidaria, que aparecería como una inicial respuesta, aunque en el seno de una sociedad capitalista, a la pregunta de qué hacer cuando el empleo del trabajo, por efectos de estas transformaciones tecnológicas y por el carácter mismo de la acumulación capitalista, una inmensa mayoría de personas deja de ejercer sus capacidades y deseos de participar en la producción. ¿Qué hacer? Aunque es importante reconocer, como en su momento lo hiciera José Sánchez Parga, que la economía no es solidaria, sino la sociedad hace solidaria la economía. Por lo que conviene preguntarse, en este contexto de pandemia y de exclusión, ¿cuánto está avanzando la sociedad para volverse solidaria? ¿O cuánto de esta desigualdad y desesperación, por otro lado, no se debe más bien a la incapacidad de incorporarse al insaciable consumismo? Es decir, estamos frente a una disyuntiva. Al preguntarle a la sociedad, ¿y qué hacemos para resolver esta problemática? Tenemos una, la que estaría pensándose desde avanzar hacia una sociedad solidaria, y otra que estaría pensando, no, ¿cómo nos incorporamos al insaciable consumo? Una parte de la respuesta a esta pregunta provendría de la verificación de cuánto estamos ejerciendo el don, como una forma de realización para la satisfacción de nuestras necesidades, que sería la base de la relación entre los individuos, manifestado en el hecho de que lo que te doy lo que necesitas, porque lo necesitas, y no porque requiero algo a cambio y por tanto lo que tengo no tiene valor. Esto es fundamental. No tiene precio, no tiene valor, no tiene precio, y en tal sentido, el bien de uso somete al bien de cambio. Esta es la base de lo solidario y del esfuerzo de ir construyendo en el camino una nueva economía, la de la gran transformación, como señalaría en su momento Polanyi. Esta economía también puede irse convirtiendo en un contexto de lo posible, en el espacio de esa fábrica del diablo. Al decir de Hugo Jacome y Julio Leas en un artículo en la revista de la que he hecho mención, la construcción de una economía social sería la clave para la transición posmoderna y la clave para una otra forma de convivir post-pandemia. Sin embargo, como señala el mismo Jacome y Oleas en su artículo, esta posible respuesta que provendría de esta economía solidaria sólida y fuerte debe ser permanentemente revisada para identificar sus avances, sus limitaciones, reconociendo que esta economía solidaria, como lo reconocen los dos autores, hoy por hoy, una de sus formas visibles está en las cooperativas, en particular de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero siempre queda la pregunta, ¿cuántas de estas no son algo que emana de, pero no son el contenido fundamental de? Y esto debemos preguntarnos en el camino de ir construyendo esta otra forma de vida.
Reconocemos que estas formas, las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, por más de 30 años, han mostrado una gran fortaleza y han tenido, según estos autores, en los últimos 10 años un impulso significativo desde las políticas públicas. Aunque hay que reconocer también, y hay otro artículo de Milton Maya Delgado, esas políticas públicas también han sido, para el efecto de un incremento sustantivo de la economía social y solidaria, frustrantes, fallidas en los últimos años. En gran parte también porque estas políticas han sido jerárquicas, han olvidado que existen otros actores sociales, otras formas de percibir la economía y construir con ellos una alternativa y no al margen de ellos. Corresponderá, por lo tanto, al gobierno instalarse a partir del 24 de mayo, si es que tiene una versión distinta a una defensa irrestricta al capitalismo empresarial, como se podría suponer, capitalismo empresarial ecuatoriano que es de carácter oligárquico. Correspondería a este gobierno a instalarse el definir e impulsar políticas a favor de esta otra forma de economía denominada solidaria, para impulsarla y realizarla, ya que de hecho, en tanto avanza en el mismo sistema capitalista. Esto hay que tener también claro. Es una economía que se va construyendo dentro de la matriz del capitalismo, tal cual. Pero si hay la voluntad de ir construyendo esta otra forma, esa, en tanto está en ese sistema capitalista, requiere de políticas públicas solventes. No es solo un acto voluntario. Además del acto voluntario, además de esa comprensión de que una economía solidaria solo puede ser posible en una sociedad solidaria, en su avance hacia su construcción y establecimiento, requiere de políticas públicas. No puede ser hecha sin la acción del Estado. De ahí que entonces, a partir del 24 de mayo, tenemos una otra pregunta. ¿Cuánto interés tiene el gobierno actual de incorporar a otras formas de ver y comprender el mundo en la sociedad? ¿Cuánto es capaz de reconocerla? Pero no solo eso, de legislar adecuadamente para que se construya y avance. Y esto no conocemos todavía. No sabemos cuánto el gobierno, además del discurso electoral para ganar las elecciones y todo esto, cuánto en realidad tiene como programa político. ¿Cuánto tiene el señor presidente conciencia de la necesidad de esta otra entrada al mundo y a la sociedad ecuatoriana, a sabiendas que cerca del 60% se encuentra ya en la denominada economía informal? Si a eso sumamos los desempleados absolutos, tenemos un margen cercano al 70-80% de la población nacional. O entonces, gobierna con el pueblo para ir definiendo políticas que ayuden, y no es una tasa de interés del 1%, no es eso. ¿Cuánto es que estas economías que se construyen, por ejemplo, participan en las compras públicas? ¿Cuánto participan y son importantes para definir normas? Código del trabajo, el servicio de rentas internas, etcétera, que les coadyuven y no les impidan. De eso se trata. No solo de una tasa de interés del 3%,
que además es del 1%, que si uno hace cifras es inviable. Hay como 200,000 pequeños productores del campo. Supongamos que les prestamos un mínimo de 5,000. Necesitamos 1,000 millones de dólares. Entonces, más allá de esta elaboración discursiva para ganar adeptos y en las elecciones, no tenemos claro qué es lo que el gobierno que se instala tiene como propuestas de oración de esta economía. A lo mejor lo que vamos a tener es benevolencias, actos de donaciones, como tienen acostumbrados ciertos sectores de los cuales muy cercanos al presidente, con las cuales palían la desesperación de algunos y consiguen clientela política. ¿Se trata de esto o se trata de algo más complejo? ¿Cómo se va constituyendo y reforzando una otra forma de ver y comprender el mundo? ¿Cómo esta cosa del bien de uso, lo que necesitas y te doy porque lo necesitas, y no del bien de cambio, en donde se establece el valor y el precio de ese bien que necesitas, y si tienes, lo adquieres, y si no tienes, cuánto lo siento? No se trata de eso. Se trata de lo otro, del don. ¿Cómo impulsamos el don como forma de articulación de ciertas políticas públicas favorables al desarrollo de una sociedad que intercambia sin valor, que intercambia por el gusto de darte porque eres un ser humano y porque te doy porque yo soy un ser humano? Con esto, además, para los creyentes, estaríamos cumpliendo con el plan de Dios. De manera que habrá que esperar a definir, a las definiciones del gobierno. Y habrá que ir constituyendo una plataforma política, un espacio, un movimiento social, como se dice en muchos espacios, que vaya impulsando una otra vida que se va reflejando en la economía solidaria y que va produciendo en su camino propuestas de políticas públicas por las cuales lucha, por las cuales promueve con énfasis y con fuerza. Este es un poco también el reto que nos queda. En primer lugar, nos quedan algunas preguntas que son fundamentales. ¿Cuánto de lo que estamos haciendo es en sí mismo solidario o se trata de actos de benevolencia, de caridad? La caridad no es igual al don. Te doy aquello que necesitas porque necesitas. No tiene precio. En algún momento, tal vez, tú también me darás aquello que yo necesito. O tal vez darás a otro lo que el otro necesita. Fundamentalmente esto. No se trata tampoco de esperar que me cambien y me den lo que yo necesito. Espero de una sociedad solidaria que me dé lo que necesito. Ese es uno de los retos fundamentales. Y esta es una de las preguntas fundamentales. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. En la presentación de Francisco podemos rescatar, nos ha mencionado que no se requiere de una estructura grande para que sobreviva, digamos, la economía social y solidaria en el contexto de este capitalismo devorador que tenemos imperante, digamos, en el país. Nos ha dicho que la economía no es solidaria en sí mismo, sino que la sociedad tiene el poder de hacer una economía solidaria. Y en eso expresar las diferencias de el poder de lo que decimos el
bien de uso y el bien de cambio, en qué medida nosotros estamos conscientes. Y para que esta economía social y solidaria se desarrolle necesitamos una intervención fuerte del Estado con participación de la sociedad para que determine política pública que contribuya y no que limite el crecimiento de esta economía como una economía alternativa, digamos, ¿no? Agradecemos a Paco. Les rogamos a los participantes, los y las participantes que vayan formulando sus preguntas internamente para Francisco y obviamente para Alberto. Al final de la presentación de Alberto daremos paso a las preguntas, inquietudes o aclaraciones que ustedes realicen. Entonces damos la bienvenida a Alberto. Empezaría deseándoles unas muy buenas noches y agradeciéndoles por la invitación. Sinceramente, estoy muy contento de poder compartir estas reflexiones con mi amigo del alma, Paco Ron. En este año nos hemos visto a través de este medio 2 veces. En una asamblea de una organización de la sociedad civil y el día de hoy. Hemos hablado algunas ocasiones, pero en este transcurrir de más de un año de distanciamiento físico, no solo que ha aumentado la amistad y el cariño, sino que ha comenzado a aflorar una enorme nostalgia. Una y otra vez me invitan, como ustedes ahora, a participar en este tipo de foros, en este tipo de espacios. Pero comienzo a extrañar la presencia física, la posibilidad de darle un abrazo a Francisco y de decirle que podemos irnos a tomar un café y que podemos conversar directamente. Creo que, antes de entrar en materia, deberíamos hacer un ejercicio de memoria y de valoración, de alguna manera, valoración de las cosas que tienen mucho sentido en la vida, como esa amistad compartida, esa vecindad cotidiana, esa posibilidad de darnos un abrazo y de estar cerca. Ojalá saquemos esas conclusiones de esta pandemia que significa mucho para la humanidad. Y que sostengo como tesis para entrar a la discusión. Todavía no es suficientemente comprendida, sobre todo por quienes dominan el poder. Nunca antes la humanidad ha tenido una crisis de esta magnitud, tan global, tan compleja, tan multifacética, tan sistémica y quizás hasta civilizatoria. Y digo que al parecer no comprende porque las respuestas que estamos viendo, que surgen desde el poder, nos remiten a cosas que ya conocíamos. La pandemia se presenta como que es un bache en el camino y que hay que superar los problemas con más crecimiento económico y que hay que superar los problemas con más exportaciones, más inversiones. Y eso nos lleva, en el caso de Ecuador, por ejemplo, a incrementar todo lo que son las ventas de productos primarios. Nuestra economía capitalista, primario, exportadora, que es causante de muchos de los problemas que vivimos, aparece como la tabla de salvación. Ampliar la frontera petrolera, dar pasos acelerados con la megaminería, fortalecer la agroexportación. Y todo eso va de la mano con mecanismos que buscan, teniendo como objetivo la competitividad, la flexibilización laboral. Flexibilización ambiental para alentar los extractivismos, flexibilización laboral para aumentar la precarización del trabajo. Y en ese contexto, uno de los temas que planteó Francisco, que me parece fundamental, es el papel que cumple el Estado. El Estado comienza, en medio de la pandemia, a ser requerido como actor para atender algunas demandas sociales. Hemos visto, hemos leído o hemos escuchado inclusive declaraciones de ciertos personajes que, a pesar de que tienen una profunda raíz neoliberal, como el presidente Macron de Francia, termina reconociendo que la salud
no es una mercancía ni un privilegio, que tiene que ser vista como una medida de política social. Y así vemos cómo los estados recuperan algunos elementos de lo social, pero ¿hasta qué punto? Esa es la pregunta de fondo. Y por otro lado, los estados, al menos los que tienen recursos, no están alentando a los sectores populares, lo que podría ser la economía solidaria, sino están actuando de empresa de reparaciones del sistema. Vean lo que se da en Estados Unidos y en Europa. Multimillonarias inversiones, subsidios estatales para las grandes empresas automovilísticas, las empresas de aviación, las empresas que sostienen el sistema, porque lo que se quiere es volver a más de lo mismo. Y en ese escenario también vemos que no solo hay un Estado social que se reposiciona, un Estado empresa de reparaciones del sistema capitalista, sino un Estado autoritario. Hemos cedido muchos de nuestros derechos, quizás no había otra alternativa para enfrentar la enfermedad, pero cediendo derechos. Y el autoritarismo está presente. Un ejemplo, en China ya están instaladas más de 400 millones de cámaras de televisión para un control visual. Se premia y se castiga a los individuos de acuerdo a su comportamiento. Se van limitando los espacios democráticos de participación y de toma de decisiones. Y en ese contexto vemos que los problemas se van a agudizar y cada vez más. Ya lo dijo Francisco, aumenta la pobreza, aumenta la concentración de la riqueza. El mismo hecho de que no tengamos la misma disponibilidad en términos de vacunación, todos los habitantes del planeta, porque la vacuna es un negocio y además una herramienta de geopolítica, va a marcar mayores diferencias. Lo estamos viendo a diario. La tragedia que viven millones de familias en el planeta y cada vez millones de familias, sobre todo en los países pobres, empobrecidos, inclusive por esta cuestión de la pandemia y la forma que se está abordando. Yo anotaría aquí que hay cuestiones que no han cambiado ni parece que van a cambiar. Por ejemplo, la especulación financiera. Un ejemplo concreto. El día 20 de julio, lunes 20 de julio del año pasado, una persona en el planeta, el señor Jeff Bezos, fundador de Amazon, incrementó su fortuna en una sola operación de bolsa en 13,000 millones de dólares. Les podría dar las cifras de cómo los más ricos se han vuelto más ricos en medio de la pandemia. La empresa Amazon gana por minuto más de $1 millón. Esas son las realidades. Es lo que decía Paco, la tecnología, al servicio de la acumulación y no de la vida digna de los seres humanos. Estamos viendo que la destrucción ambiental ocasiona pandemias múltiples, enormes islas de plástico en los océanos, contaminación en las ciudades. Los mismos virus, entre otros, el coronavirus, provienen de problemas zoonóticos. Han saltado de los animales que han visto afectado su hábitat, su biodiversidad y están golpeando a los seres humanos. El 70% de los virus que nos están golpeando a los humanos, el 70% de los virus en los últimos 30 años provienen de esa realidad. Entonces, yo pongo como una primera tesis, complicada, difícil, que no es más de lo mismo lo que vamos a vivir, sino cada vez más de lo peor. Y en ese escenario, ¿cuál es la realidad de nuestro país? Antes de abordar algunas reflexiones pensando en economía popular y solidaria o economía solidaria y sintonizándome con lo que dijo Paco, que hay muchos elementos potentes para la reflexión y para la discusión. Quisiera yo solo dejar puntualizados algunas cuestiones para comprender la gravedad del momento que estamos atravesando. Les invitaría a que lean un texto que escribí con Hugo Jacome y con John Cajas Guijarro, El Ecuador al borde del naufragio. Decimos eso porque el país ha experimentado el año pasado una de las peores caídas de su Producto Interno Bruto, con una serie de complicaciones sociales, ambientales, culturales enormes. Si tomamos en cuenta, para comparar, otras crisis relativamente recientes y las medimos a través del Producto Interno Bruto per cápita, vamos a constatar que la caída
de la economía ecuatoriana el año pasado es la mayor. El año pasado, el Producto Interno Bruto por habitante per cápita cayó en 10.1%. En el año 99, la gran crisis del tornasiglo cayó en menos 6.8%. En el año 83, cayó en 3.3%. En términos globales, la economía ecuatoriana cae en un 7.8%. Pero aquí hay que anotar un asunto. El coronavirus no es el causante de esos problemas. El coronavirus agudiza los problemas, exacerba los problemas. La economía ecuatoriana ya estaba estancada desde el año 2014, desde el año 2015. Veamos, a modo de ejemplo, la evolución de los precios en la economía ecuatoriana en los últimos 2-3 años. Teníamos ya tendencias claramente deflacionarias. La economía ecuatoriana ya no crecía y teníamos graves y enormes dificultades que comenzaron a aparecer por el deterioro del empleo. Siempre hemos tenido estructuralmente una incapacidad para generar condiciones de empleo digno para la gran mayoría de la población económicamente activa. Un buen año fue el 2015, cuando el empleo adecuado bordeaba el 46.5%. Y al año 2019, por efecto de este estancamiento que ya se vive desde el año 2014-2015, el empleo adecuado llegaba al 38.8%. En junio del año pasado, el empleo adecuado estaba en el 16.7%. Apenas 17 de cada 100 compatriotas de la población económicamente activa tenían un empleo adecuado. Hubo una ligera recuperación cuando se comenzó a desarmar el confinamiento y comenzó a entrar en funcionamiento la flexibilización laboral, que permitió que se recupere el empleo adecuado a un 30.8%. ¿Cuál es la realidad en el campo? Dramática. En el campo el asunto es muchísimo más complicado, porque menos del 20% tienen un empleo adecuado. Y esta es una realidad complicada que se entiende por muchos factores que no hay espacio para discutirlos en la actualidad. Si hablamos de empleo y el drama que se vive en el sector del empleo, hablemos también del tema de la pobreza. La pobreza que había llegado más o menos a un 25% hace unos cuantos años, yo creo que eso era la cifra del año 2014-2015, ya está bordeando ahora 32, 33, se acercará quizás al 35%. La pobreza extrema habla de un 9%, y la pobreza rural, con diversas situaciones todavía más agudas en las poblaciones indígenas, está en el 48%. Y podemos dar un paso más y vemos cuál es el impacto de la economía ecuatoriana en el contexto internacional. Una economía atada a la exportación de recursos primarios, buscando soluciones siempre en la renta de la naturaleza, lo cual exacerba los extractivismos que vienen de la mano de regímenes autoritarios, de corrupción y de violencia. La violencia no es una consecuencia de una actividad minera, por ejemplo. La violencia es una condición necesaria para romper la resistencia de las comunidades y dar paso a verdaderas amputaciones de la madre tierra. Y esa realidad nos conlleva ya a reflexiones sobre la situación fiscal y de financiamiento de la economía ecuatoriana. Tenemos un déficit fiscal este año de 7,000 millones de dólares y tenemos un peso de la deuda pública enorme, gigantesco. Al finalizar el año pasado, la deuda pública interna bordeaba los 17,800 millones de dólares. La deuda pública externa bordeaba el 45.4 mil millones de dólares. El total representa más de 63,000 millones de dólares, más del 65% del Producto Interno Bruto. Cifras que no incorporan otras deudas que inclusive por ley no son consideradas como deuda externa, aquellas deudas de corto plazo de menos de un año. En ese escenario, tenemos que ver lo que representa el servicio de la deuda para este gobierno que empieza en muy pocos días. Desde el año 2021 hasta el año 2025, el servicio de la deuda, sea por capital o intereses, representa un monto de más de 24,000 millones de dólares. Reconozcamos que la renegociación de la deuda externa hecha en medio de la pandemia
priorizó la atención a los acreedores de la deuda y no las demandas de salud de la población. Reconozcamos que además este gobierno nos deja atados con otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el 20º desde el año 1963, ya conocemos hacia dónde camina eso. Y entonces tenemos que reconocer, para pasar ya a una lectura más acotada a la pandemia y a la realidad actual, que se desperdició una gran época de bonanza económica en el gobierno anterior y que en lugar de dar paso a la transformación de la matriz productiva, como tanto se hablaba y tanto se discursiaba, se profundizó nuestra calidad de economía primaria exportadora, con todo lo que eso conlleva. Y también vimos cómo los ricos en esa época de bonanza se hicieron más ricos, aunque los pobres lograron mejorar de alguna manera su situación. Pero ahora es diferente, ahora es muy complejo, porque lamentablemente vemos que en medio de la pandemia lo que está ausente es algo que reclamaba Paco, la solidaridad. No veo yo respuestas solidarias de parte de las instancias públicas. Recuerden ustedes la ley esta de apoyo humanitario que se discutía hace un año, que no es nada, puro discurso, puro nombre. Se insinuaba una cierta solidaridad. Se decía o se pedía que desde el sector laboral se aporte con 800 o 900 millones de dólares y del sector empresarial con 400 millones de dólares. Desde los sindicatos se dijo, sí, hagamos un reajuste en el nivel de salarios, pero vamos a aportar. Del sector empresarial dijeron, no aportamos nada, cero solidaridad. Yo creo que este es un punto complicado y difícil. Y vemos cómo hay mensajes del vicepresidente electo que dice que hay que dar paso a mayor participación privada en el ámbito de la salud. No, señor, no acaba de entender lo que está sucediendo. La salud no puede ser una mercancía, no puede ser un privilegio. Hemos visto cómo se han manejado las vacunas del coronavirus, con privilegios, con un ejercicio gamonal, oligárquico de dar atención preferente a unos que ni siquiera lo merecían, simplemente por las buenas relaciones. Yo me temo que no va a haber cambios en el nuevo gobierno en ese escenario. Ojalá me equivoque, sería el hombre más feliz si me equivoco en eso. Y vemos también que el tema de la salud es sumamente complicado. No solo es irresponsable, criminal lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno al recortar las inversiones en salud. En términos de inversiones reales efectivas, en el año 2017 se destinaron 241 millones de dólares. En el año 2018, 175 millones de dólares. En el año 2019, 110 millones de dólares. Y se despidieron a más de 3,000 profesionales de la salud, cumpliendo los mandatos del Fondo Monetario Internacional y de la austeridad. Pero ojo, el tema no es solo de inversión, porque el anterior gobierno que invirtió sin cumplir la meta constitucional del 4% sobre el Producto Interno Bruto solo para salud, invirtió mucho, pero no dio paso a una transformación estructural. Hubo una suerte de silenciosa privatización de los servicios de salud. Y en ese contexto, entonces, vemos que lo que menos está presente son respuestas que alienten expectativas de que lo solidario va a recibir respaldo del gobierno. Yo no creo en eso, Paco, y es lo único en lo que puedo disentir de lo que tú dices. Y creo que entonces es muy necesario, y en eso también Paco nos puso un punto claro, tratar de comprender cuáles actividades en economía popular y solidaria, en este mundo cooperativo, en este mundo de la solidaridad y de la reciprocidad, son actividades que simplemente buscan dar respuestas a las urgencias cotidianas, resolver los problemas de la crisis para reinsertarse en la economía que crece y volver al consumo y volver al productivismo y volver a soñar en que puede ser parte de este sistema. ¿O cuáles son otras opciones que se están construyendo y que pueden llevar gérmenes de transformación civilizatoria? Y esa es una pregunta que hago al mundo de las cooperativas. Paco también lo hizo. Son cooperativas que están orientadas por la solidaridad, por la reciprocidad, por el principio del don y no solo
el valor de cambio. En este escenario, me parece a mí que es fundamental comenzar a plantearnos algunas cuestiones en clave de cuáles son esos cambios que se están dando en medio de la pandemia. Hay mucha gente, muchísima gente. Las víctimas del sistema, incluidas muchas de las víctimas del sistema, que ansían volver a la normalidad. De una u otra manera, todos queremos volver a cierta normalidad. Yo para poderle dar un abrazo a Paco, yo para poder visitar con más frecuencia a mis nietos, yo para poder salir a visitar a los amigos y seguir dando conferencias y todo. Esa es mi normalidad. Pero la normalidad que vivíamos era una normalidad responsable de todos estos problemas. Y en ese escenario tenemos que identificar dos elementos que me preocupan mucho a mí. El hecho de que los seres humanos nos hayamos colocado, figurativamente hablando, al margen de la naturaleza para dominarla. Y ahí están las consecuencias. Cambio climático. No, esto no es cambio climático. Cambios climáticos ha habido a lo largo de la historia geológica de la Tierra, que tiene millones de años permanentemente. Esto es un colapso climático ocasionado por los seres humanos. Se habla del antropoceno, pero pongamos el nombre propio. Es el capitaloceno. Este afán de acumular permanentemente, que vía codicia, vía especulación, vía destrucción o vía de sofocar la vida, como decía el filósofo Bolívar Echeverría, de vida de seres humanos y de la naturaleza, está poniendo en riesgo la existencia de la humanidad. Pero eso no es todo. Por otro lado, cada vez más hemos ido rompiendo no solo la comunidad natural, sino la comunidad humana, la comunidad social. El individualismo se ha transformado en una suerte de enfermedad que está afectando a sociedades prósperas, no solo en nuestros países, a sociedades prósperas. Desde el año 2018, en Inglaterra existe el Ministerio de la Soledad para atender a 9 millones de personas, 13% de la población. No son pobres, no, gente en soledad. Lo mismo acaba de suceder hace 1 o 2 meses en el Japón, Ministerio de la Soledad. Y en ese contexto, la pregunta aquí es, ¿cuál es la respuesta que se puede dar desde la economía popular y solidaria? Sí, ojalá el Estado, ojalá el gobierno apoyara con políticas adecuadas. Pero si el gobierno no apoya y el gobierno sigue profundizando este modelo empresarial oligárquico, gamonal, como ya notó Paco, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Tenemos que seguir alentando todas las actividades que puedan ir construyendo otros lazos comunitarios. Hay ciertos vestigios de comunidad donde se puede construir algo diferente y alternativo. Hay cambios en los patrones de consumo, cambios en los patrones de gasto, cambios en la forma de entender la relación e incluso las lógicas de ahorro. En ese contexto, no nos olvidemos que el tema del endeudamiento de las familias se comienza a presentar de una manera cada vez más complicada. ¿Cuántas personas en estos días, en medio de la pandemia, han tenido que recurrir al endeudamiento? Quizás el gran reto es ver más en nuestras capacidades propias, comunidades rurales, comunidades urbanas, tejer lazos de solidaridad y seguir construyendo opciones para sobrevivir, pero más que eso, para transformar. Y quedan muchas cosas en el camino. Paco tiene razón. Hay que pasar de la lógica del bien de cambio al bien de uso. Pero también hay que incorporar no solo el valor de cambio y el valor de uso, sino los valores intrínsecos de la naturaleza. Porque si no recuperamos relaciones de equilibrio y armonía con la naturaleza, la humanidad no tiene futuro. Y nosotros tenemos que dar paso a una sociedad que garantice simultáneamente justicia social y justicia ecológica. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Agradecemos tu presentación. En contexto nos han manifestado que el manejo de la pandemia nos han indicado que es para superarlo necesitamos de un crecimiento económico, pero este crecimiento económico a costa de un sacrificio de nuestros derechos, digamos, ¿no? También nos ha dicho que la salud no es una mercancía, sino un derecho,
y no una herramienta de geopolítica mundial, digamos, ¿no? Nos ha manifestado que en plena pandemia también se ha priorizado políticas vinculadas, digamos, a beneficiar a los grandes poderes económicos del país y sobre todo la deuda externa y el cumplimiento de las demandas del Fondo Monetario Internacional que nos queda atados no solo en este gobierno, sino para el próximo también. Y para cerrar, nos ha dicho un cuestionamiento de cómo se va a responder desde la economía social y solidaria estos cambios en los patrones de consumo que estamos viviendo en este cambio de pensamiento que estamos viviendo en la sociedad. En este momento vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han hecho llegar de manera interna. Lamentablemente no podemos dar paso a todas las preguntas, pero empezaríamos con una pregunta para Francisco. Voy a hacer varias preguntas para Francisco y luego haría varias preguntas que nos han hecho para Alberto. Rogaría en este tiempo utilizar 5 minutitos para responder estas preguntas cada uno, ¿sí? Entonces, para Francisco nos dice, ¿cómo impulsar desde la sociedad civil la legislación de políticas públicas? ¿Esto significa que la EPS debe tener actores políticos? También nos pregunta, ¿cómo la ley de defensa de la dolarización afectaría a la EPS? Y nos dice si es posible un modelo capitalista que potencie un modelo alternativo como la economía social y solidaria. Entonces, 5 minutitos, Francisco, y luego avanzaríamos con Alberto. Gracias, y gracias a los intervinientes. Probablemente no me expresé bien, Alberto, pero yo no creo que este gobierno tenga una propuesta de políticas para la economía solidaria. Lo que he dicho es que no tengo evidencia de que tenga, de que no tengo constataciones, de que lo que hubo fue un discurso electorero, que es otra cosa, pero una propuesta programática del gobierno, una expresión de sus ministros del sector social actualmente designados, no tenemos. Incluso aquellas referidas a cómo defender la salud como un bien público de todos. La pregunta de cómo la ley de la defensa de la dolarización afecte a la economía social y solidaria, no me es muy clara la respuesta, o sea, no tengo argumentos. Entiendo que Alberto tiene un mejor desarrollo y conocimiento de esa ley y le pido que tenga la bondad de responderla. ¿Cómo impulsar la economía social y solidaria? Desde la vida, diría uno, en términos gruesos. Cada uno de nosotros estamos viviendo realidades que tienen que ver mucho con esta relación solidaria. ¿Cómo construir desde ahí plataformas? Alguien debe haber, necesitamos una masa gris que esté construyendo permanentemente desde las iniciativas que la sociedad hace. Cuidado, la economía social y solidaria, en tanto es un hecho de transformación de la agresiva política capitalista, en tanto busca al menos frenar al diablo, no necesariamente o probablemente no es posible volverle al infierno, pero quizás sí es posible atarle, o sea, volver a la idea de Dante Alighieri, ¿no? Y la idea de cómo atar al diablo. Pero esto solo se puede hacer desde lo que la sociedad va haciendo. ¿Dónde encontramos elementos de estos acuerdos, de estas costumbres, de estas formas de hacer de la sociedad que empatan con una otra forma de economía? Esta es la primera cosa. Necesitamos, por lo tanto, permanentemente un espacio de reflexión, de capturación
de estas iniciativas. Algo que pueden hacer las cooperativas. Pueden donar fondos para que compañeros intelectuales, académicos y personas de la sociedad vayan escribiendo y relatando, haciendo etnografías de estas situaciones. Y a partir de ellas y de reflexionarlas, podemos ir constituyendo políticas que nacen de la sociedad. Las nuevas políticas, la nueva sociedad, la transformación de esta sociedad, aun cuando fuera la reforma del diablo, solo es posible hacerla desde la sociedad. Sin embargo, y esto ha sido siempre la función de los intelectuales y un llamado, por lo tanto, a ellos, esto debe ser suficientemente pensado, suficientemente etnografiado, justificado, y desde ahí podemos ir viendo cómo avanza la sociedad y dónde le corresponde al Estado y qué políticas públicas. Esta es la una parte. La otra parte la tiene que hacer de nuevo la sociedad misma. La sociedad pensando en que va a pensarse a sí mismo de nuevo, de otra manera. Y por lo tanto, como decía yo, ir constituyendo un real movimiento social, un espacio de búsquedas permanentes, de propuestas permanentes, pero sobre todo de luchas permanentes por esas propuestas. Y esto construye o no construye actores políticos. La primera cosa es que se conviertan en sujetos políticos. La primera cosa es que actúen cuestionando al poder, ese poder que nos definía muy bien Alberto. Y el momento de hacer eso, de cuestionarlo, de hacer que ese poder, ese diablo, tambalee, tenemos la posibilidad de ir avanzando. Entonces hay otra parte de la sociedad. He dicho ya, también hay una función de los intelectuales y todos aquellos que quieren acompañar esta necesaria, absolutamente necesaria búsqueda de alternativas. Hay millones de nosotros que nos estamos muriendo. Hay millones de ecuatorianos, más de 2, que van a morir, que están en la extrema pobreza. ¿Qué quiere decir extrema pobreza? Según definiciones estadísticas del Banco Mundial, aquellos que perciben menos de $2 diarios. Imagínense una familia de 5 miembros, cualquiera de las nuestras, que solo percibe $60 mensuales. El bus cuesta 25 centavos. Para 2 de ellos son 50 centavos diarios en un viaje. Más o menos cada persona necesita, por la distancia en que viven, 2 buses, $1 diario. Ya se ha comido 30, pues. Con los 30 vive. Con los 30 come. El quintal de arroz vale $54. Bien, gracias. $20. Perdón, $2. ¿Qué estamos haciendo? De esa parte de la humanidad hay que pensar que es parte nuestra y que nosotros vamos a estar en algún momento en esa condición. Entonces, 1, la necesidad de capturar y repensar las experiencias populares. 2, la necesidad de contar con un movimiento social, una acción popular permanente, propositiva y de lucha. Es un espacio académico para elaborar y discutir propuestas y finalmente el hecho de que las cooperativas, las formas institucionales que ahora existen, como bien pedía también Alberto, se empiecen a pensar no solamente como privilegiados que tienen determinado número de socios, como privilegiados que reproducen, y esto es parecido al capitalismo, que reproducen sus espacios de poder
y de acumulación y repensarse. ¿Cómo cambian? ¿Cómo pasan a ser parte del problema, de la solución del problema, perdón, y no parte del diablo? Hay un gran problema para las cooperativas. O son parte del diablo, o son parte de la solución. Dicho en términos eclesiales, o son parte del plan de Dios. O del diablo. Listo, gracias, Francisco. Ahí está la cuestión. Por lo tanto, es posible ir construyendo otras alternativas. Por supuesto que es posible. Y las hay. Yo conozco una cooperativa de arroceros que nació en el decreto 1001. 50 años después todavía viven. Y como ya hay una nueva generación, se han inventado otra forma de incorporar a esa nueva generación. Ellos se dedican a la gran producción, a la producción del espacio donado, recuperado por el decreto 1001, y sus hijos se dedican a hacer plántulas, a trabajar otras cosas que se requieren de la producción y sacar la dependencia permanente que tenían de la compra de insumos y de la compra de necesidades para la producción desde afuera. Y sus hijos las empiezan a hacer. Ahí hay algo que se está construyendo. Muy probablemente podemos conversar con esa cooperativa y decirle, oye, ustedes, esto es bien de cambio, bien de uso, ustedes cómo se piensan al otro, y un ratito después, cómo piensan a los otros que no son parte de vuestro emprendimiento, que no fueron beneficiarios del decreto 1001. Hay mucho que está haciendo el pueblo. Francisco, por honor al tiempo, vamos a rogar, ya cerramos las respuestas para poder dar espacio también a Alberto. Disculpas. Ya, perdón. Sí, yo ya acabé. Muchas gracias. Me despedí. Ya, perdón, Francisco, gracias. No, perdónenme a mí, por favor. Ya. Avanzamos con Alberto unas preguntas que nos hacen llegar. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuál será el reto para el sistema cooperativo en el modelo de gobierno propuesto por el nuevo presidente electo? Es una pregunta. Otra pregunta nos dicen, ¿cómo lograr empleo en áreas o zonas rurales para generar un sistema que permita que los socios produzcan y fortalezcan el desarrollo de la ruralidad en correlación con el área urbana, digamos, ¿no? Y finalmente, ¿qué medidas de apoyo se podrían plantear para fortalecer a las organizaciones de la economía popular y solidaria, no necesariamente del cooperativismo o de las cooperativas de ahorro y crédito, sino del sector real de la economía popular y solidaria? Voy a tratar de dar unas respuestas muy cortas y precisas. En primer lugar, partiendo de la ley, de la mal llamada ley de defensa de la dolarización, que debería llamarse francamente de defensa de la banca privada, las condiciones para el sistema de la economía popular y solidaria no son halagüeñas. Se les establece unos mecanismos de control. Yo no digo que no deba haber control, por supuesto que no digo eso, pero similares a los de la banca privada. Se establecen mecanismos que liberan la fijación de tasas de intereses máximas. Se establecen mecanismos a través de los cuales la Reserva Monetaria Internacional no puede ser usada por el gobierno. Por supuesto que no podemos tolerar que se vuelva a hacer un despilfarro como el gobierno anterior, pero esas reservas pueden ser destinadas y canalizadas para la banca privada. Inclusive, hay la posibilidad de que estas juntas, hay 2 juntas que se crean para asumir el control del Banco Central, puedan, cuando sea necesario, pedir al Ministerio de Finanzas que contrate deuda externa para sostener la Reserva Monetaria Internacional, en clara violación de lo que dispone la Constitución. Deuda externa es solo para obra pública. Hay una serie de elementos de esa ley que, insisto, es para la defensa de la banca privada. Entonces, si tomamos como punto de referencia esa ley, entre otras,
podemos anticipar que no vamos a tener un escenario favorable a lo que es el mundo de las finanzas, de la economía popular y solidaria. Esa sería una primera lectura que haría yo al respecto. Una segunda lectura que haría yo al respecto de cómo generar empleo. No voy a dar una respuesta de cajón. Hay que buscar los ejemplos concretos. Paco Ron acaba de dar un ejemplo que me gustaría que se profundice en algún momento, de esta cooperativa arrocera en la costa ecuatoriana que se benefició hace ya más de 50 años. Creo que ese decreto 1001 fue en el año 1971, en la época del doctor José María Velasco Ibarra, ¿ya? Y entonces esas son demostraciones de que hay proyectos que se sostienen manteniendo una calidad solidaria. Y eso es importante, hay que multiplicarlos. Y hay muchísimos ejemplos en todo el mundo, ¿ya? Eso es lo que se conoce como la propuesta del pluriverso, ¿ya? Hay opciones que se están construyendo en todas partes del planeta, porque vamos a salir del capitalismo desde arrastrando las tarras del propio capitalismo. El viejo Carlos Marx decía que en las entrañas de la antigua sociedad, de la vieja sociedad, está surgiendo la nueva sociedad. En otras palabras, al diablo le vamos a ir atando dentro del mismo infierno que es el capitalismo. Y ese es el gran reto que tenemos acá. Y eso demanda entonces una cantidad de ejemplos muy concretos. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en este plan de etnografías que plantea el Paco, que me parece fundamental? De lecturas para comprender alianzas solidarias que se dieron en medio de la pandemia entre el campo y la ciudad. Son simplemente declaraciones líricas, acciones puntuales, respuestas para sobrevivir, o pueden haber ahí elementos de largo plazo. ¿Cuáles son otras opciones donde las cooperativas de ahorro y crédito podrían intervenir? Diferenciar los créditos, favoreciendo los resultados que se van a obtener, por ejemplo, en términos de generación de empleo, y hacer una diferenciación de los créditos. Las cooperativas de ahorro y crédito están en disposición, en predisposición, para abordar propuestas como las que pueden surgir desde las monedas sociales. No son soluciones mágicas, no hay soluciones mágicas, respuestas muy puntuales y concretas. Creo que sería muy interesante no solo leer el número 111 de la revista Ecuador Debate, sino otro que se escribió hace cerca de 20 años en medio de una grave crisis. Son como 20, 25 años que se escribió un número también sobre estos temas. Y algunas de estas discusiones ya estaban en la revista Ecuador Debate. Entonces yo diría que el gran reto, y coincido con esto con Paco, es multiplicar las luchas. No va a haber más asalto al Palacio de Invierno. No hay una vanguardia iluminada. Lo que nos toca es multiplicar las luchas populares, las luchas sociales, valorando todas las luchas, porque no hay una contradicción superior. Todas las contradicciones son válidas. La lucha feminista con el logro alcanzado el día de hoy, la lucha ecologista, la lucha decolonial, la lucha por justicia social, las luchas democráticas, son fundamentales. Yo creo que el gran reto es cómo hacer parte de un proceso de cambio donde se garantice la pluralidad y la radicalidad, porque no hay visiones únicas e indiscutibles. Por ahí yo creo que nosotros tenemos que trabajar recuperando lo que decía Paco, el don, la reciprocidad, construir una serie de relaciones de reciprocidad que vayan tejiendo una sociedad realmente solidaria. Hay que ir superando el yo sin los otros para ir construyendo un yo con los otros. Eso pasa por profundos cambios y profundas reflexiones. Lo que no creo es tanto que los académicos y los intelectuales vayan a aportar en ese sentido. Pueden aportar algo. Más va a venir desde las mismas bases, desde los ejemplos concretos y de tejer todas las solidaridades, de resistencia y de reexistencia. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Con esta brillante exposición de nuestros amautas Alberto y Francisco, damos por culminado este primer evento de esta serie de conversatorios amauta. A nombre del Instituto de Economía Popular Solidaria,
a nombre de Acordes, el programa Acordes de la Universidad de Cuenca, de SECA, del Grupo Social FEP y de Educope Jardín Azuayo, agradecemos mucho la presentación de ustedes y la participación de nuestros queridos amigos y amigas que están siguiéndonos en las redes sociales. Un abrazo fuerte y nos veremos en el Gracias, próximo. muy buenas noches y un abrazo también, un fuerte abrazo, Paco. Te abrazo a la distancia. Un abrazo para ti, Alberto. Saludos en Cuídense casa. mucho, Saludos. gracias. Muchas Chao, gracias. Gracias, gracias. Chao, Un gusto. querido.